se profundizó. Me voy a virar para este lado, así ya lo saludo a Carlos Heller, que está con nosotros y que después repasaremos el informe. Pero hablábamos de economía, Carlos. ¿Es verdad que hay cada vez más trabajadores pobres o es una frase que en Argentina nunca deja de verse? A ver, manejar los números y las estadísticas y demás hay que hacerlo, sobre todo cuando hablamos de pobreza y demás, con un cuidado muy grande. Las remuneraciones de los trabajadores registrados del sector público crecieron un 6% en el último año, en términos reales, y los del sector privado un 3,6%. Le ganaron a la inflación. Los trabajadores no registrados perdieron más de un 6%, que es el sector que más sufre toda esta cuestión. Entonces, ese sector es el más atrasado, es el que normalmente no llega, porque si uno mira los sueldos de convenio, vas a ver que los mínimos no son tan bajos. Lo que pasa es que el trabajo no registrado, que es mucho, hay mucha gente con trabajo no registrado, tienen un ingreso muy bajo. Son los que siguen perdiendo y son los que hay que prestarle mayor atención porque son los que no llegan a los mínimos. ¿Y el Estado llega a ellos con la contención, con alimentos, con cobertura o le cuesta cada vez más? A ver, es muy grande el problema. Entonces es difícil decirle cuesta cada vez más o cada vez menos. Yo tendría que decir, es horrible que haya un 37% de pobreza, pero que se haya recortado 3 puntos y pico la pobreza es un buen dato. Claro. Entonces, lo que pasa es que frente a la magnitud del problema, uno podría decir los avances son demasiado pocos. Ahora, todo eso pasa en el marco de pandemia, todo eso pasa en el marco de cuando terminás de salir o estás terminando de salir de la pandemia, se te presenta un conflicto internacional que produce un descalabro mundial impresionante. Hoy estaba leyendo un dato de España. Hoy lo leí, lo pueden buscar creo que lo leí en el diario El País, que dice que la mitad de los trabajadores registrados en España no llegan al ingreso básico para cubrir las necesidades de una familia. La mitad de los trabajadores registrados en España, un país de Europa. Es decir, los problemas que genera toda esta crisis que se está viviendo alrededor de los precios internacionales de los alimentos y demás, agrava toda esa situación y en el caso nuestro genera una cosa dramática, que es que terminamos siendo víctimas de nuestras ventajas. La Argentina es un país que probablemente en el tema del escenario internacional, la suba de los precios internacionales de los commodities genere un aumento de ingreso de divisas, consecuentemente una mejora fiscal porque ingresen más fondos por retenciones y al mismo tiempo eso impacte en los precios que tienen que pagar, que tenemos que pagar los que vivimos en el país, que alejen la posibilidad de que haya más gente que salga de la pobreza. Por ejemplo, entonces, lograr el desacople de los precios internos, de los precios internacionales, es de una importancia vital en una situación como esta. ¿Y ahí lo ves al gobierno peleándose con esos sectores o no tanto? Habría que definir qué quiere decir peleándose. Me gusta. ¿Qué quiere decir pelearse? Confrontando, claro, porque a veces subiendo pelearse es gritar o... para las cámaras. Claro, o descalificar. Yo creo que... A ver, voy a empezar al revés, Darío. ¿Se puede hacer más? Siempre se puede hacer más. Cuando vos tenés esos indicadores, nunca podés estar satisfecho. Entonces vos decís, ¿es todo lo que se puede hacer? No, seguramente no solo se puede, hay que hacer más. Ahora, después tenés una cuestión de lo que es la realidad de lo que se llama la relación de fuerza. ¿Podés hacer más? Esa es la discusión de fondo. ¿Podés hacer más? Porque nosotros necesitaríamos leyes, por ejemplo. ¿Tenemos la relación de fuerza para sacar esas leyes? Segundo, sacadas esas leyes, ¿tenemos un poder judicial? Yo hago una diferencia, siempre digo poder judicial y no justicia, porque hay una confusión. La justicia es justa, y el poder judicial no siempre, como mínimo, ¿no es cierto? Pero tenemos un poder judicial
Vos fijate cuántas cosas están judicializadas en la Argentina y trabadas en cuestiones que se han legislado correctamente y que no se pueden aplicar porque están amparadas. Cuando el presidente le dice a la Corte Suprema en la Asamblea Legislativa, hace muy poquito, 1 de marzo, hace 2 años que sacamos el decreto 620/9 respecto de los servicios de internet, televisión por cable y demás, declarándolo de interés público y por lo tanto las tarifas sujetas a regulación por parte del ENACOM. Las empresas grandes hicieron una presentación, consiguieron un juez que falló diciendo, hizo lugar al amparo, 2 años que está tomada una medida que no se puede aplicar. No es menor que Carlos Heller diga lo de las leyes, porque fuiste uno de los encargados de que el entendimiento con el FMI se debata en el recinto. Así que es muy relevante ver cómo se hace esa puja legislativa adentro de todos los frentes feros. Carlos, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Confía en este proyecto que presentó el Senado para tratar de castigar y penalizar a los argentinos que sacaron plata sin declarar al exterior? Sí. Hoy escribí varias notas que van a salir el fin de semana, donde hago referencia a mi participación en la comisión investigadora que se hizo en el 2015. Feletti la presidía casualmente, cuando se hizo toda una investigación sobre la fuga de dinero en la Argentina. Y es muy interesante ver aquellas conclusiones, porque es la misma discusión que tenemos en este momento. Yo en mi intervención, por ejemplo, entre otras cosas, planteé la creación de la figura del colaborador. Y planteé la necesidad de, y voy a decir una cosa, traje como referencia que esto está en la legislación de Estados Unidos, la figura del colaborador que denuncia a los fugadores de capital, porque la gente cree que de la Argentina se fuga capitales, pero yo les diría, la plata que está en los paraísos fiscales de la Argentina es una ínfima proporción de toda la plata que hay. El grueso es de los países centrales. La cantidad de plata que hay en los paraísos fiscales de evasores de Estados Unidos es impresionante. Sí, claro. Y además dentro del propio Estados Unidos. Lo tengo fresquito porque lo estuve leyendo en estos días. Yo recuerdo ahí en mi intervención en el 2015 que Delaware, estado norteamericano, es una especie de zona franca, ¿no? Claro, tiene 800.000 personas que viven en el estado, 800.000, y 850.000 empresas radicadas en el estado. Sí. No hay 850.000 empresas, edificios, fábricas. De hecho, hay algunas que comparten domicilio. 850.000 registros de empresas. ¿Por qué? Porque cuando vos buscás en la legislación de Delaware, más o menos te dice, a nosotros no nos interesa cómo obtuvo la plata, si la trae aquí se la vamos a cuidar. ¿Para vos se va a aprobar el proyecto? Yo soy optimista, porque me cuesta imaginar, cuando lleguemos a debatir en serio, quién va a terminar votando a favor de los evasores. Porque acá no se está creando un nuevo impuesto, que podríamos discutir si se puede crear. No se está aumentando una alícuota. Se está diciendo, muchachos, porque esa otra cuestión, antes de llevársela, la ganaron aquí. Que a veces uno no se da cuenta. La que se llevaron, primero la ganaron. Quiere decir que no es tan mal negocio producir en la Argentina. Claro. Porque toda esa plata que se está reclamando es ganancia de actividades hechas en la Argentina que no tributaron impuestos y que se fueron cometiendo un delito. Y yo estoy diciendo esto, ¿quién va a votar a favor de proteger a los que cometieron delito? ¿En nombre de qué concepto? Breve, el radicalismo y la izquierda, por ejemplo, además de la derecha autoproclamada liberal, ya se manifestaron en contra. Está bien, yo digo, una cosa es manifestarse en contra en los medios. Y después levantar la mano. Y otra cosa es levantar la mano y quedar registrado en la historia diciendo que voté una ley. Yo sé que se van a argumentar un montón de cosas, pero la verdad, este proyecto de ley es, si los evasores pueden tener una posibilidad de ser detectados. Quiero decir que el proyecto contiene 2 regímenes en realidad. Uno de presentación voluntaria, es decir, bueno,
te doy la oportunidad de que te presentes. Y el otro es el del Y colaborador. el otro es el de la denuncia, la búsqueda, la investigación. También son distintos los aportes. La presentación voluntaria, si lo haces en los primeros 6 meses es el 20, si lo haces en los segundos 6 meses sube al 35. Si te descubren 15 días para ingresar y es el 50. Claro. Y si no lo ingresás, tendrás todas las persecuciones penales que corresponden. ¿Vale? Carlos, ¿cuál es el panorama político que enfrenta justamente el Frente de Todos en medio de una crisis económica también y una puja interna ahí en la coalición gobernante? Yo sigo creyendo que nuestras diferencias internas son mucho menores que las que tenemos con quienes tenemos que realmente confrontar. Y sigo creyendo que una coalición se tiene que acostumbrar a la no unanimidad y a que tengamos posiciones no coincidentes. Lo que pasa es que no tenemos experiencia práctica de vivir con gobiernos de coalición. Los uruguayos era bastante común, en la época del Frente Amplio, escuchar que el partido tal sacaba una declaración diciendo que no estaba de acuerdo con tal propuesta que llevaba adelante el Frente Amplio. Claro. Y hasta uno podía ver una declaración del Frente como conjunto, sí, y otra con matices de los partidos que integraban el Frente. En España, coalición gobernante, hay ministros de la coalición Juntas Podemos que frecuentemente expresan públicamente que no coinciden con tal o cual política del gobierno y lo integran. Es un tema también de que algunas cosas nos tenemos que acostumbrar, porque resulta que cuando hay unanimidad decimos que es una escribanía. Y cuando hay matices decimos que estamos peleados. Las críticas siempre están, como entonces, decías acostumbrémonos a que una coalición no es un partido. Y en una coalición hay cosas en común que justifican que tengamos la coalición y hay otras en las que tenemos visiones distintas de cómo se resuelve. Y yo diría que no está tan mal que se pueda discutirlas. Mañana 40 años de la Guerra de Malvinas, del inicio de la Guerra de Malvinas, y está la vigilia desde hoy a la noche, ya la estuvimos repasando, la cobertura especial de C5N, pero la que acaba de subir a su red social Twitter un mensaje es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a repasar lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. Ahora el Congreso de la Nación iluminado con los colores de la patria, acompañando la vigilia en las vísperas de los 40 años de Malvinas. Este es el video que subió Cristina. Ahí está. Bueno, Carlos, para terminar, una reflexión sobre los 40 años y sobre la memoria y todo esto que siempre hablamos nosotros de lo que hay que recordar, de las juventudes. Lo que pasa es que los 40 años también son para una reflexión, porque una dictadura feroz trató de legitimarse y de lograr consenso popular alrededor de una reivindicación absolutamente legítima, como la de recuperar las Malvinas como parte del territorio nacional. Haber llevado a nuestros jóvenes a esa aventura y todo lo que nos costó en términos de vida y demás, es parte del genocidio de esa dictadura. Uno no lo puede separar. Y al mismo tiempo, la reivindicación que Argentina mantiene y que ha llevado a no sé cuántas votaciones de Naciones Unidas, porque ese es otro tema que vale para esto y para un montón de otras cosas. Hay temas que en Naciones Unidas se votan todos los años en votaciones que salen 182, 182 a 3 y que no se cumplen, porque no son obligatorias, son recomendaciones. Claro. Una de esas recomendaciones habituales de la Asamblea de Naciones Unidas es la búsqueda de una solución negociada al conflicto entre Argentina y Gran Bretaña, y Gran Bretaña se niega sistemáticamente y ni siquiera le presta atención. Esperemos que eso cambie. Creo que 40 años es una cosa que debemos mantener como consigna. Argentina tiene todos los derechos a seguir peleando por la integralidad de su territorio, que incluye las Islas Malvinas, y al mismo tiempo reafirmar que el único camino, aunque sea más lento, más difícil, y que a veces parezca que nunca va a llegar, es el de la paz
y es el de las negociaciones. Carlos, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bien, vamos a...